Vamos a pasar con nuestro siguiente ponente, el doctor Ángel Alemán Márquez. Es neumólogo y él actualmente es adscrito al Hospital Naval de Especialidades de Veracruz. Él nos va a hablar de fibrosis pulmonar idiopática. Doctor Ángel Alemán Márquez, adelante. Sí, doctor. Doctor, disculpa que lo interrumpa. Por algún motivo no lo escuchamos muy bien. A lo mejor si se quita sus audífonos lo podremos escuchar mejor. ¿Me escuchan mejor? Sí, Sí, ya lo le escuchamos. agradecemos mucho. Perfecto. Pues esta diapositiva es mi declaración de conflicto de interés y empezamos esta charla hablando de en dónde afecta la fibrosis pulmonar idiopática y en general el gran grupo de enfermedades denominadas pulmonares intersticiales difusas. ¿Qué es el intersticio pulmonar? Pues principalmente es una colección de tejidos que dan soporte al pulmón y que incluyen epitelio alveolar, endotelio capilar, membrana basal y tejido perivascular y perilinfático. Lo podemos dividir en tres zonas, una zona axial, acinar y pleural. Voy a poner un puntero. Bien, entonces el tejido axial pues es este que recorre la zona peribroncovascular y el tejido acinar es el que ya ingresa en el interior del acino pulmonar, incluye los septos interlobulillares y el tejido conectivo periférico pues es el que se encuentra en el espacio subpleural. En la tomografía de tórax vamos a verlo representado como estas zonas de líneas que se entrecruzan entre sí, que son de aumento de la atenuación, las vamos a ver en color blanco sobre el fondo negro del pulmón. Y pues no deberíamos verlo, estas estructuras son menos de 2 milímetros y no se tienen que ver en la tomografía de tórax, pero cuando las logramos apreciar es porque algo está ocurriendo que incrementa el diámetro de estas estructuras y son visibles en la tomografía. Es importante comprender que el daño al intersticio pulmonar, cuando hay un engrosamiento de este tejido intersticial, pues va a interferir en el proceso fisiológico del intercambio de oxígeno, intercambio de gases, y que a mayor engrosamiento de la membrana alveolo-capilar, pues vamos a encontrar en sí la fisiopatología que conlleva todas estas enfermedades y que a la larga van a llevar a la hipoxemia, pérdida de la compliance pulmonar, alteraciones en su mecánica y finalmente a la restricción de los volúmenes pulmonares. Para tener una visión de dónde se encuentra ubicada la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que tomar en cuenta que decirle a un paciente que tiene fibrosis pulmonar no sería lo correcto. Es como decirle a alguien, usted su diagnóstico es dolor de cabeza. Ok, pero ¿por qué le duele la cabeza? Entonces, decirle a alguien fibrosis pulmonar es únicamente comunicarle la consecuencia, pero hay que encontrar cuál es la enfermedad origen de esta fibrosis pulmonar. Para esto las dividimos en tres grandes grupos, las que son de causa conocida, las que son secundarias a un desorden primario y aquellas que no tienen un origen conocido y por lo tanto se denominan idiopáticas. Dentro de las de causa conocida están aquellas que son derivadas de una exposición ambiental que suele ser crónica para cuando ya se manifiesta la fibrosis y aparte del ambiente donde se desenvuelve el individuo, que puede ser en el hogar
o en el trabajo, pues aquellas que son directamente por una exposición en las áreas donde labora el individuo. Aquellas que son secundarias a la ingesta crónica de medicamentos o de drogas, y las que son secundarias a enfermedades del tejido conectivo. Las que obedecen a un desorden primario, principalmente sarcoidosis, a algunas muy raras como proteinosis alveolar, microlitesis alveolar, las enfermedades quísticas pulmonares y las neumonías eosinofílicas, y aquellas que son de un origen desconocido o idiopático. Estas, a su vez, se van a subdividir en el grupo de mayores, menores y aquellas que no es posible clasificarlas. Dentro del grupo de las mayores, dirían los argentinos, la gran vedette es la fibrosis pulmonar idiopática. Esta representa el 50% de las fibrosis pulmonares idiopáticas. Y de ahí, el otro 50% lo componen en una proporción de 1:3, la neumonía intersticial no específica, y de ahí el resto, la neumonía organizada, la bronquiolitis respiratoria y las asociadas al tabaquismo. En otro grupo, las menores, pues la fibroelastosis pleuropulmonar, también muy rara, y la neumonía intersticial linfoidea. Dentro del grupo de enfermedades de causa conocida, pues las del tejido conectivo, como ya lo platicaron nuestros ponentes previos, el doctor Fortunato y el doctor Rojas, pues la esclerodermia es una importante causa de fibrosis pulmonar. La artritis reumatoide también es una de las enfermedades del tejido conectivo que frecuentemente nos van a dar cambios intersticiales, y sobre todo cuando es muy agresiva la enfermedad y crónica, nos va a llevar también a un patrón de neumonía intersticial usual junto con la esclerodermia. Estas son las que más frecuentemente nos van a dar este patrón. De ahí también otras enfermedades del tejido conectivo participan, como la enfermedad mixta, los síndromes antisintetasa, el lupus, el síndrome de Sjögren, la ingesta de medicamentos, principalmente del grupo citotóxicos, algunos cardiovasculares, antiinflamatorios, antibióticos y por supuesto las drogas ilícitas. Ya nos lo expuso bastante bien el doctor Jicotencal, aquellas que son secundarias a una exposición que genera neumonitis por hipersensibilidad, principalmente antígenos de aves, moho, almohadones, granos, corcho, etc. Es muy amplia la causa de antígenos que pueden derivar en neumonía por hipersensibilidad. Y aquellas ocupacionales, pues aquellos que tengan exposición al asbesto, al sílice, al carbón, entre otros. Entrando de lleno en la fibrosis pulmonar idiopática, como su nombre lo dice, pues no tiene un origen conocido, y esto es muy importante al momento de hablar de la definición. Es una neumopatía intersticial, ya vimos en dónde afecta, cuál es el intersticio y cómo se divide, que es fibrosante crónica, es decir, los cambios se manifiestan por lo menos a más de 6 meses de haber empezado los mecanismos profibróticos. No es algo que ocurra de forma aguda. Hemos visto muchísimos pacientes en esta pandemia que han tenido neumonía por COVID y que se hacen una tomografía y en el reporte de tomografía menciona fibrosis pulmonar idiopática. Esto es completamente erróneo. Los cambios son crónicos y que es un cambio limitado al pulmón, es decir, no hay manifestación de alguna otra enfermedad en el cuerpo como posible causa de la fibrosis en el pulmón. Esto tiene que cumplirse para que sea de origen idiopático y que afecta generalmente a hombres que son mayores de 50 años, no excluye a las mujeres, pero es más frecuente en los hombres, y se encuentra asociada a un patrón radiológico o histológico de neumonía intersticial usual. Es una enfermedad letal. Todos los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática van a fallecer por la progresión de esta enfermedad. Esto hace hincapié en que la sobrevida media de estos pacientes es de 3 a 5 años, como una historia natural, sin ninguna intervención, después de haber hecho el diagnóstico. Entonces es muy importante que comprendamos los distintos puntos de esta definición, porque es lo que tenemos que buscar en todos nuestros pacientes que sospechemos que tengan fibrosis pulmonar idiopática. Ha sido un esfuerzo muy grande por distintas sociedades, desde la Asociación Americana del Tórax, la latinoamericana, la japonesa, la sociedad europea, y México no se ha quedado atrás.
tiene su primer consenso mexicano sobre fibrosis pulmonar idiopática, ya publicado en el 2016. Y como no tenemos una fuerte estadística nacional, pues tenemos que extrapolar la incidencia con base en otros estudios, en donde nos reportan que es mucho más frecuente que a partir de los 50 años de edad, esta incidencia se incrementa de forma importante. Aquí en este cuadro que está a la esquina superior derecha de ustedes, menciono que es una enfermedad que no tiene un comportamiento fijo. Puede tener una progresión extremadamente rápida, llevando a la muerte a 1 año de haber tenido el diagnóstico. Aquellos pacientes que parece que muestran estabilidad clínica, pero ocurre una agudización de la enfermedad y tienen una pérdida abrupta de función pulmonar, incremento de los síntomas y que con otras agudizaciones disminuye de forma importante la sobrevida, llevándolos a una esperanza de 3 años a partir del diagnóstico. Y aquellos pacientes que aunque no tienen agudizaciones y que no muestran una progresión rápida, la progresión es inevitable y los lleva a una esperanza de vida de 5 o 6 años después del diagnóstico. Entonces es importante tomar esto en cuenta porque no todos los pacientes van a tener el mismo curso clínico. Algunos van a tener una exacerbación abrupta, otros van a progresar demasiado rápido. Es importante mencionar que para no ser una neoplasia, para no ser cáncer, la sobrevida que tienen estos pacientes es mucho menor que algunos cánceres. Por ejemplo, en el cuadro inferior derecho vemos como la fibrosis pulmonar idiopática tiene un porcentaje de sobrevida mucho menor que el cáncer de vejiga, que incluso el cáncer de mama, el cáncer de próstata, de piel y de tiroides. La fisiopatología de esta enfermedad, la verdad es que es muy amplia. Cada vez se está conociendo mucho más sobre los mecanismos por los cuales ocurre la fibrosis, pero de forma muy breve consiste en que el pulmón es un órgano que está expuesto a muchas lesiones. Todo el tiempo estamos inhalando lo que nos rodea. Por lo tanto, constantemente están entrando partículas orgánicas o inorgánicas, virus, bacterias y demás, pero no nos enfermamos, y esto porque tenemos un gran balance entre nuestras defensas y lo que inhalamos. El pulmón tiene una notable capacidad para reparar y recuperarse a través de una cascada de procesos biológicos finamente sincronizados, pero que cuando la lesión epitelial es continua, va a llevar a que un individuo ya de por sí envejecido por tener más de 50 años y que es genéticamente susceptible, va a conducir a una reprogramación epigenética profibrótica, produciendo senescencia prematura de las células celulares y persistencia de las células epiteliales. Va a llevar a una producción excesiva de mediadores profibróticos y activación continua de células mesenquimales, lo que lleva a una respuesta desadaptativa y al desarrollo eventual de fibrosis pulmonar idiopática. Estos son algunos de los cambios que ocurren a nivel epigenético como causas de daño, pues la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, algunas alteraciones en la pérdida de protoestasis, restricciones de nutrientes y llevando a una alteración en la respuesta al daño y que van a llevar a cambios en el fenotipo, provocando un depósito exagerado de matriz extracelular que finalmente va a llevar a la fibrosis. ¿En quiénes vamos a sospechar esta enfermedad? Mencioné que usualmente es en hombres, pero no excluye a las mujeres. La proporción es de un 2:1. Se presenta en mayores de 50 años, de hecho la mayoría van a tener 60 años o más, pero también lo podemos encontrar en más jóvenes de 50 años. Van a caracterizarse como muchas de las enfermedades pulmonares crónicas con tos, la cual suele ser no productiva, pero también puede ser productiva. Usualmente el esputo suelen referirlo hialino, en ocasiones espeso, pero la gran mayoría va a ser una tos no productiva. Van a presentar disnea, la cual es al esfuerzo y que suele ser crónica, de más de 6 meses de evolución.
y que con el tiempo, si no se realiza ninguna intervención en estos pacientes, va a ser progresiva. Cada vez va a tener mayor disnea con menos esfuerzo. En la exploración física, un dato característico es que vamos a auscultar estertores predominando en los lóbulos inferiores y que van a ser bilaterales y de tipo velcro. Las pruebas de función pulmonar van a mostrarse alteradas. Invariablemente va a ser un patrón de restricción o en etapas muy tempranas puede ser un patrón normal de la función pulmonar. Otro dato en la exploración física puede ser que tengamos la presencia de acropaquias o dedos en palillo de tambor, pero esto es muy importante tomar en cuenta que no todos los pacientes van a tener acropaquias. Se puede presentar en el 25 a 50% de los pacientes, pero su ausencia no descarta la enfermedad. De tal manera que tenemos algunos pasos que considero que esto es importante tenerlos en cuenta para llevar a sospechar el diagnóstico. Y es que en cualquier sujeto masculino mayor de 50 años que se queje de tos crónica, disnea de esfuerzo, la cual refiere como progresiva, que lo auscultamos en el consultorio y encontramos estertores de tipo velcro, que además tiene hipocratismo digital, y le hacemos una espirometría y muestra un patrón de restricción, hay que sospechar de que hay una enfermedad pulmonar intersticial. Para específicamente pensar en que es una fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que excluir otras causas de EPIT y para eso entra como actor principal el neumólogo y que tiene que ir auxiliado cada vez en una medicina que ya no es de un solo médico lo hace todo, sino que tenemos que formar equipos multidisciplinarios, tenemos que involucrar al reumatólogo. ¿Por qué? Porque mencioné gran parte de las enfermedades de causa conocida van a ser secundarias a alguna enfermedad del tejido conectivo y en ocasiones estas suelen esconderse bastante bien. Hay que hacer una serie de anticuerpos, hay que tener una exploración física muy detallada, como lo mencionó el doctor Jicotenca, hay que fijarnos mucho en las manos de nuestros pacientes. Y cuando no hay un neumólogo, pues el líder de este abordaje diagnóstico tiene que ser el médico internista. En el grupo, bueno, en el paso 2, tenemos que identificar un patrón de imagen característico de la enfermedad. Como ya lo mencionó el doctor Fortunato, el principal va a ser un patrón de neumonía intersticial usual. Mucho ojo, también lo mencionó él, no es exclusivo el patrón NEW de la FPI. También puede presentarse en artritis reumatoide, en esclerodermia, en neumonitis por hipersensibilidad, fase fibrótica. Entonces es importante tener una historia clínica bastante detallada, una exploración física muy acuciosa y complementar con estudios de serología que nos ayuden a excluir anticuerpos que sugieran un posible origen autoinmune de los síntomas y de los hallazgos por imagen. Si no es concluyente nuestra imagen en un contexto clínico adecuado, vamos a tener que llegar al tercer paso, que es la confirmación de un patrón de neumonía intersticial usual por biopsia pulmonar, la cual puede ser quirúrgica o transbronquial o por criobiopsia. Ya hay literatura suficiente que avalan estos métodos diagnósticos como confiables. Para eso tenemos que involucrar al equipo diagnóstico, pues al cirujano de tórax y a un patólogo, de tal manera que la biopsia pulmonar pues representa un procedimiento invasivo y muchos pacientes no van a desear someterse a este o no están en condiciones de ir a una biopsia de pulmón a cielo abierto, ¿no? Entonces es muy importante que el diagnóstico quede en la gran mayoría de nuestros pacientes entre el punto 1 y el punto 2. Esta es una propuesta de algoritmo. En cualquier paciente que en un contexto clínico adecuado tengamos una sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, tenemos que excluir cualquier causa identificable de la enfermedad intersticial. Preguntarnos, ¿este paciente tiene exposiciones ambientales o laborales que puedan ser la causa de su enfermedad? ¿Hay datos clínicos de autoinmunidad? ¿Presenta anticuerpos positivos? Si no encontramos ninguna causa identificable y le hacemos una tomografía de tórax de alta resolución y tiene un patrón de neumonía intersticial usual,
podemos tener una confiabilidad de cerca del 90% de que lo que estamos viendo es una fibrosis pulmonar idiopática. Y en aquellos pacientes que en la tomografía no sea un patrón típico de NEW, pero es un posible NEW o indeterminado, pues son aquellos que idealmente tienen que ir a la biopsia pulmonar quirúrgica y con eso hacer una discusión multidisciplinaria entre el neumólogo, reumatólogo, cirujano de tórax y el patólogo para tener una confirmación diagnóstica. De esto me voy a ir muy breve, ya nos lo expuso bastante bien el doctor Fortunato. El patrón típico de neumonía intersticial usual pues se compone de estos hallazgos, que es principalmente en el espacio subpleural, predominan los lóbulos inferiores y se caracteriza por panalización con o sin bronquiectasias por tracción. Bueno, esta es la imagen típica de un panal de abeja, que son la formación de quistes subpleurales que se apilan en hileras y que pueden ser de entre 5 milímetros o tan grandes como 25 milímetros, que pueden compartir pared y que afectan principalmente en las zonas inferiores. Las bronquiectasias por tracción, que son esta dilatación anormal de los bronquios cada vez hacia más distal y que pueden estar sobre un fondo de vidrio esmerilado y que a diferencia de la artritis reumatoide, de la esclerodermia y de la neumonía por hipersensibilidad fibrótica, en la FPI se va a respetar un gradiente ápico-basal, es decir, que los lóbulos inferiores van a ser los más afectados. Si nosotros encontramos panal de abeja en una distribución apropiada, con todas estas características que mencioné, el valor predictivo positivo de que lo que estamos viendo, si le hiciéramos una biopsia, nos van a reportar neumonía intersticial usual, es de más del 90%. Esta imagen, en un contexto clínico adecuado, nos hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y de ahí están otras variantes, como el patrón de probable neumonía intersticial usual, que son todos los hallazgos previos, pero que no va a haber panalización. Vamos a encontrar patrón reticular, bronquiolectasis por tracción, predomina hacia las zonas inferiores y posterior y que respeta un gradiente ápico-basal. De ahí tenemos el patrón indeterminado de neumonía intersticial usual. Ya los hallazgos fibróticos son más sutiles, vamos a ver retículo, es escaso, afecta predominantemente el espacio subpleural, no hay un claro gradiente ápico-basal. Y ya está el patrón que nos sugiere un diagnóstico alternativo, que podemos encontrar quistes, patrón en mosaico, abundante vidrio esmerilado, la presencia de nódulos o zonas de consolidación, y que eso pues, nos tiene que hacer sospechar de un diagnóstico alternativo. De tal manera que vamos a integrar como rompecabezas, en donde en un paciente que sospechamos por historia clínica, cuadro clínico e imagen de tomografía que tiene fibrosis pulmonar idiopática, si tiene un patrón de neumonía intersticial usual típico, con todos los hallazgos que mencioné con la panalización, no es necesario llevar a la biopsia, pero si quisieras llevarlo aún así a biopsia, vas a encontrar que mientras tengas un patrón de NEW en la tomografía, la biopsia siempre te va a salir muy sospechoso de neumonía intersticial usual y vas a tener una confirmación diagnóstica bastante confiable. Solamente en pacientes donde el patrón de tomografía es indeterminado para neumonía intersticial usual, pero si la biopsia te reporta un patrón típico de NEW, pues tienes tu diagnóstico de FPI. En aquellos casos donde la tomografía sugiera un diagnóstico alternativo, pero en la biopsia nos diga que hay un patrón de neumonía intersticial usual, pues se queda como probable, no está confirmada la fibrosis pulmonar idiopática. Y en los casos donde la tomografía nos muestre tal vez un patrón de NEW, pero en la biopsia nos da un diagnóstico alternativo como artritis reumatoide, esclerodermia o neumonía por hipersensibilidad, pues esto nos excluye el diagnóstico de FPI. Otros auxiliares en el diagnóstico, que mucho ojo, la espirometría, las pruebas de función pulmonar no van a tener un papel diagnóstico. El papel que tienen es en estimar un pronóstico y gravedad de la enfermedad. La mayoría de nuestros pacientes
si los agarramos en una etapa muy temprana, que tienen una buena condición física, que no tienen hábitos nocivos y están relativamente jóvenes, 50, 60 años, pueden tener una espirometría normal. La función pulmonar puede estar preservada, pero en aquellos pacientes donde haya ya una mayor extensión de la fibrosis, que son más añosos o que tienen historia de tabaquismo intenso, lo frecuente es que ya encontremos alteraciones en la espirometría y va a ser siempre un patrón de restricción. Vamos a encontrar capacidad vital forzada disminuida, la capacidad pulmonar total, por supuesto, va a estar disminuida. En las pruebas de difusión de monóxido de carbono, pues esta va a estar disminuida y que también tiene una importante implicación pronóstica. En aquellos donde podamos hacer una caminata de 6 minutos, pues también tiene relevancia en cuanto al pronóstico. La oximetría de pulso, que tu paciente al momento del diagnóstico ya presente hipoxemia en reposo, es de mal pronóstico, y que en la tomografía pues es la principal herramienta para integrar un diagnóstico confiable. En aquellos pacientes que todavía tengamos la sospecha, porque en un cuadro clínico que presenta dolor poliarticular, que le notamos cambios en manos, cambios en la piel, o que tiene serositis o inflamaciones articulares, pues hay que ir a las pruebas de serología, que son los anticuerpos. Para no perdernos mucho, pues yo sugiero siempre hacer equipo con un reumatólogo que nos oriente, pero si no lo tienes a la mano, puedes iniciar tu abordaje diagnóstico pidiéndole estos anticuerpos para artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, polimiositis, esclerodermia, y pues si te salen positivos, también hay que tomar en cuenta que no todos los anticuerpos positivos van a ser diagnóstico de una enfermedad del tejido conectivo. También hay que ver, como lo mencionó el doctor Rojas, la titulación a la cual se manifiestan para que sean diagnósticos. Por eso es importante siempre la discusión multidisciplinaria en estos pacientes. Las pruebas de función pulmonar hay que hacerse al momento del diagnóstico. Tenemos que tener una espirometría como nuestra basal, que nos va a servir para, a partir de ahí, dar un seguimiento al paciente y establecer pronóstico. Sobre todo en cuanto a la gravedad de la enfermedad, cómo se va a comportar en el tiempo, y en aquellos pacientes que al momento del diagnóstico la capacidad vital forzada ya esté severamente disminuida, siendo menor del 50%, DLCO menor del 35%, saturación en reposo menor de 88%, todo esto es de mal pronóstico. Y en aquellos pacientes que no presentan estos datos de mal pronóstico, pero que en el seguimiento, que debe ser cuando mucho a 6 meses, tengan una pérdida de más del 10% de capacidad vital forzada, de más de 15% de la LCO, o que tengan menos metros caminados, o sea, que tengan 50 metros menos de lo que caminaron la primera vez en una caminata de 6 minutos, también contribuye a que la enfermedad está progresando y el pronóstico se ensombrece. Una pregunta muy frecuente de los pacientes es: doctor, usted ya me dijo que yo tengo fibrosis pulmonar. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué tan grave estoy? Y una de las escalas que nos ayuda a estimar esto es el índice de GAP, el cual pues es un acrónimo. La G es de género, la A de edad y la P de fisiología. De tal forma que la podemos aplicar bastante bien en el consultorio. Si es hombre, contribuye con un punto, aumentando el mal pronóstico. En aquellos pacientes más añosos, pues incrementa el puntaje, y en el porcentaje de la capacidad vital forzada, pues también incrementa el puntaje. De tal forma que si tu paciente al momento del diagnóstico tiene un gap de 1, una etapa 1 que es de 0 a 3 puntos, pues la mortalidad a un año es de menos del 10% y a 3 años de menos del 20%. Por el contrario, si tu paciente es hombre mayor de 65 años con función pulmonar por capacidad vital forzada menor del 50%, entonces tu paciente va a entrar en una etapa 3. Es la de peor pronóstico porque la mortalidad
a 3 años es cercana al 80%. La tasa de progresión de la función pulmonar, es decir, la manera en que vamos a decir qué tanto está afectando la enfermedad, es en la medida que el paciente vaya perdiendo función pulmonar. Es importante tomar en cuenta que pacientes que, aunque se presenten con una función pulmonar preservada al momento del diagnóstico, no por eso podemos mantener una conducta expectante. Aquellos pacientes que tengan FPI y la función pulmonar se encuentre mayor del 80% de la capacidad vital forzada, aparentemente van a tener un mejor pronóstico en el primer año, pero van a perder en proporción la misma función pulmonar a 5 años que aquellos que ya se diagnosticaron con una función pulmonar más disminuida. De tal forma que la progresión es igual, ya sea que llegue con buena función pulmonar o ya disminuida, van a progresar invariablemente. Y aquellos pacientes que tengan fibrosis pulmonar idiopática y que se encuentra la función pulmonar preservada, pues son los que tienen un mayor riesgo de progresión si no tenemos una intervención en cuanto al tratamiento. Ahora, enfocándonos en la parte de tratamiento. El tratamiento médico consiste en dar antifibróticos. Esta es una enfermedad, a diferencia de las enfermedades del tejido conectivo, de la neumonitis por hipersensibilidad, aquí el componente inflamatorio no es el principal mecanismo de daño de la enfermedad. Como ya mencioné en la fisiopatología, es el exagerado depósito de matriz extracelular desencadenado por alteraciones epigenéticas que favorecen un fenotipo profibrótico. Por lo tanto, lo que hay que dar son antifibróticos. Son 2 los antifibróticos conocidos, que son pirfenidona y nintedanib. Dicho esto, podemos agregar un tratamiento de soporte, que es oxígeno para aquellos pacientes que ya lo requieran, saturaciones menos del 90% aquí a nivel del mar, rehabilitación pulmonar. Conforme la elasticidad y la compliance pulmonar se vaya perdiendo por el incremento de la fibrosis, tiene que compensar mediante el fortalecimiento de músculos respiratorios, de tal manera que puedan aliviar la disnea que presentan estos pacientes al esfuerzo. Y una nutrición. Son pacientes que con el tiempo pierden peso. Entonces, dar un adecuado soporte nutricional también es parte de lo que tiene que involucrarse el médico para dar un tratamiento holístico a los pacientes. El tratamiento quirúrgico, el único que realmente es opción, es el trasplante pulmonar. Ya lo mencionó el doctor Jico. En Monterrey hay un programa bastante importante de trasplante pulmonar. Solamente requieres pues unos cuantos millones de pesos y unos pulmones. Pero actualmente no hay instituciones de salud que estén al alcance de la población general para tener un protocolo de trasplante pulmonar. Y aquellos pacientes que ya llegan bastante deteriorados, con una función pulmonar muy deplorable o con un estado físico bastante mermado, pues ya tienen que ingresar a la parte de los cuidados paliativos, que es con opioides, antitusígenos, a mayor progresión de la fibrosis y menor función pulmonar, los síntomas como tos y disnea van a ser lo que más impacto va a causar en el paciente. El apoyo psicológico para el paciente y sus cuidadores y pues adoptar la filosofía de los cuidados paliativos en estos pacientes que ya no alcanzan a tener una mejor sobrevida por una intervención temprana. Hablando de los antifibróticos, mencioné que hay 2. Vamos a charlar brevemente sobre el primero, que es la pirfenidona. Esta pues nos arroja el conocimiento de que es beneficiosa para tratar la fibrosis pulmonar por los resultados del estudio ASCENT, el cual era pues un ensayo clínico fase 3, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo, y que lo que resultó es de que la reducción de la progresión de la enfermedad reflejada por función pulmonar, tolerancia al ejercicio y sobrevida libre de progresión, se presentó en los pacientes que tomaron pirfenidona. Es decir, el objetivo principal era demostrar que había una reducción significativa
en la pérdida de función pulmonar y esto se logró. La dosis que se utilizó pues es una dosis total de 2.403 miligramos en 24 horas, la que resultó como efectiva para lograr el objetivo de reducir la pérdida de función pulmonar. Y la posología es de que la primera semana se inicia con una cápsula de 267 miligramos cada 8 horas, la segunda semana le vas a dar 2 cápsulas cada 8 horas y la tercera semana 3 cápsulas cada 8 horas, teniendo como mínimo una duración de tratamiento de 12 meses. La pirfenidona, pues tenemos la marca que manejó la posología de 263 miligramos por cápsula. Como mencioné, el esquema de 3 cápsulas al día, la primera semana y demás, hasta llegar a una dosis total de 2.403 miligramos al día. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en México no hay todas las marcas de pirfenidona. La que tenemos disponible es una presentación diferente y por lo tanto la posología es diferente. Aquí la tableta es una tableta ranurada que se da, bueno, es una tableta de liberación prolongada de 600 miligramos, se da una tableta en la mañana y una tableta en la noche la primera semana. La segunda semana es una tableta en la mañana y una tableta y media en la noche. Y la tercera semana ya llegas a la dosis máxima, que es una tableta y media en la mañana y una tableta y media en la noche para un total de 1.800 miligramos al día. Entonces, la pregunta, 2.403 miligramos al día, que ya demostré en los estudios ASCENT que es efectivo para prevenir la pérdida acelerada de función pulmonar, esta dosis de 1.800 me es igual de efectiva. La verdad es que no tenemos forma de responderlo. ¿Por qué? Porque es una presentación genérica con dosis diferente y que no hay estudios de bioequivalencia, es decir, no hay nada que avale que esa posología sea igual de efectiva que la que se utilizó en los estudios ASCENT. Por otro lado, el otro antifibrótico disponible en México es nintedanib. Este es un triple inhibidor de tirosinasa, el cual va a tener, pues las tirosinas quinasas van a desempeñar un papel fundamental en las vías patológicas, involucrándose en la proliferación, diferenciación y apoptosis celular, de tal manera que bloqueando estas vías, pues nintedanib tiene una actividad antiinflamatoria y antiangiogénica. De igual manera que pirfenidona también tiene los estudios que son ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, fase 3, en donde se demostró la eficacia. De la misma forma, como principal objetivo, prevenir la caída de la función pulmonar. Esto se demostró en los estudios Impulsis 1, Impulsis 2, que son estudios en paralelo, y los estudios Tomorrow. Aquí, pacientes a 52 semanas que se les dio nintedanib lograron reducir la pérdida de la función pulmonar en un 52% comparado con aquellos que solamente tomaron placebo. Cuando a estos pacientes que terminaron el estudio Impulsis y tomaron nintedanib, se les dio ahora placebo, y aquellos que se les continuó el nintedanib a 192 semanas en el estudio Impulsis On, es decir, yo participé en Impulsis, tomé nintedanib, ingreso a Impulsis On, sigo tomando nintedanib otras 192 semanas. ¿Por qué? Para ver si el beneficio de prevenir esta caída de la función pulmonar se mantiene en el tiempo. Y aquellos pacientes que en Impulsis no tomaron nintedanib, que fue placebo, se ingresaron a Impulsis On y ahora sí se les dio nintedanib, y se demostró que al iniciar el antifibrótico lograban tener el beneficio de perder menos función pulmonar, y aquellos que continuaron el nintedanib lograron mantener todavía este beneficio a 192 semanas. La administración pues son tabletas de 150 miligramos, una en la mañana y otra a las 12 horas. No requiere un incremento paulatino de la dosis. Las cápsulas se tienen que tomar enteras, sin triturarse ni masticarse. Y en el caso de omitir una dosis, la reanudas en cuanto te acuerdes. Y la dosis máxima es de 300 miligramos al día, ni más ni menos. No hay por qué excederse. Los efectos secundarios más frecuentes por lejos fue diarrea. La diarrea en la mayoría de los casos fue leve.
Se puede tratar perfectamente con un antidiarreico, con loperamida, con medidas higiénico-dietéticas. Y en aquellos pacientes que, a pesar de agregar el antidiarreico, sean muy intolerantes por la diarrea al nintedanib, se reduce la dosis a una presentación de 100 miligramos cada 12 horas, se quita la diarrea y puedes volver a incrementar a la dosis plena de 150 miligramos cada 12 horas. Es importante iniciar un tratamiento de forma temprana. ¿A qué me refiero con esto? En cuanto tú tengas el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática, hay que dar tratamiento. No importando si tiene poca tos, si no tiene mucha disnea, si no hay hipoxemia, si la capacidad vital forzada está preservada. SFPI hay que darle tratamiento, aunque esté en una etapa 1 de GAP. ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que se retrasó el inicio del tratamiento, independientemente de la gravedad que tenían al momento del diagnóstico, la enfermedad progresa y a mayor tiempo disminuye la sobrevida en aquellos pacientes que iniciaron tardíamente el tratamiento antifibrótico. El diagnóstico precoz y el inicio temprano del tratamiento son de importancia crítica para tener mejores resultados clínicos a largo plazo. Se recomienda iniciar antes el tratamiento antifibrótico en pacientes con FPI, independientemente de su deterioro funcional al inicio. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes que no es FPI, pero sí es una artritis reumatoide con un patrón NEW en la tomografía, que es esclerodermia con un patrón NEW o que es neumonía por hipersensibilidad crónica y que ya tiene un patrón de NEW en la tomografía? Pues en estos pacientes que ya tienen bastante cambio fibrótico, se les puede dar también nintedanib, esto con base en los resultados de los estudios SENSIS e INBUILD. Los criterios para definir progresión pues son fisiológicos con la espirometría, la DLCO, clínicos y hallazgos en la tomografía. El tratamiento de la FPI tiene que ser holístico, tiene que ser multidisciplinario y pues es más importante tener un diagnóstico temprano, inicio de tratamiento oportuno y no perder de vista que son un todo nuestros pacientes. Sí hay que dar antifibrótico, pero también tratamiento de soporte, rehabilitación pulmonar, oxígeno, apoyo psicológico y en aquellos pacientes al final de la vida los cuidados paliativos. En conclusión, la evidencia científica demuestra que el diagnóstico oportuno y tratamiento temprano da mejores resultados, incrementa sobrevida, mejora calidad de vida y nintedanib es el único antifibrótico con una evidencia contundente disponible en México. Es muy seguro, es eficaz y se utiliza para fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades pulmonares intersticiales difusas que muestren progresión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ángel Alemán. Agradecemos mucho su participación y en general al simposio que nos hizo el favor el doctor Jicotencal de organizar entre ustedes 4 ponentes, ¿verdad? Que finalizaron y culminaron en una excelente correlación clínica y calidad académica. Doctor Jicotencal García, doctor Fortunato Juárez, doctor Jorge Rojas y doctor Ángel Alemán. Les agradecemos mucho su participación. Tenemos por aquí, vamos a leer un par de preguntas. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, le escuchamos. Sí, escucho bien. El doctor Jicotencal García, el doctor Mario Alberto Martínez le dice: ¿qué tan frecuente se ha reportado la enfermedad relacionada a IgG4 como asociada a la fibrosis pulmonar en la literatura médica que ha revisado o en los casos que ha diagnosticado usted? Es una entidad poco frecuente. Por lo menos en mis 20 y tantos años de neumólogo, he visto un par de casos de IgG4 reciente. Bueno, hace como 3 años vi una muchacha de Estados Unidos, pero al final resultó que no era eso, sino era un linfoma. Las imágenes tomográficas generalmente son lesiones nodulares, ¿sí? Como incluso tumores. Y tienen afectación intersticial, pero no es el patrón más frecuente en ellos. Es una entidad bastante poco frecuente, ¿eh?
Pero digo, la oportunidad que yo tengo de ver casos es una paciente joven, inicialmente manejada como tuberculosis porque los nódulos estaban cavitados, era un patrón nodular. Se le tomó una biopsia incluso, estuvo manejada en el Instituto Nacional de la Nutrición en México pensando que era una IgG4, al final resultó ser un linfoma, le hicieron más estudios de inmunistoquímica porque no respondía a la terapia inmunosupresora y finalmente fue un linfoma. Pero es que yo recuerde, para empezar no es muy frecuente y en segundo es lesiones nodulares pequeñas o a veces más grandes que simulan. ¿Cuál necesitas? No, De sí, acuerdo, sí, doctor. quedó claro. Sí, el doctor Luis del Carpio Orantes pregunta, ¿hay alguna evidencia de eculizumab en esclerodermia para el doctor Rojas? Bueno, no formal como tal, existe por ahí reportes de casos de que funciona y reportes de casos que no funciona en crisis renales por esclerodermia. Entonces, eso es lo que hay. O sea, reportes de casos por aquí que hay. En algunos sí funcionó y en otros que no. De acuerdo, de acuerdo. Hay un micrófono por ahí activo, a ver si me pueden hacer favor. Entonces, Sí, perdón, doctor, disculpe. El doctor Sergio Torres Morales pregunta, ¿qué opinan de la activación de la enzima telomerasa para tratar la fibrosis pulmonar? ¿Quién podría contestarnos? Bueno, realmente hay varios medicamentos que están siendo probados todavía. De hecho, esperamos ya en este año, tal vez a finales alcancen a publicar los resultados de 2 ensayos grandes donde se prueban nuevas moléculas. Sin embargo, todavía estamos batallando mucho a nivel general, no nada más los neumólogos. Esto es una enfermedad que se presenta en todos los niveles. Puede tener contacto con ella el médico familiar, el médico internista, incluso los reumatólogos nos mandan pacientes por sospecha de FPI. Entonces, hay varios pasos atrás del tratamiento donde todavía tenemos que mejorar mucho para un diagnóstico y tratamiento oportuno. El acceso a los medicamentos antifibróticos ya conocidos y que estamos más familiarizados todavía no es universal. Por lo tanto, creo que todavía antes de aspirar a nuevas moléculas o nuevos tratamientos, tenemos que familiarizarnos con los que ya tenemos y mejorar nuestros algoritmos diagnósticos para tratar oportunamente a estos pacientes. ¿Cuál es mi opinión? Mi opinión es que tenemos que familiarizarnos más con lo que ya tenemos, de perderle el miedo a iniciar los antifibróticos. Como mencioné, tienen diarrea como efecto secundario más frecuente, cualquiera de los dos, nintedanib y pirfenidona, pero que son perfectamente tratables, ¿no? Y el beneficio supera por mucho el efecto secundario. Muchas gracias, doctor. Pues hay muchas preguntas y varios comentarios por aquí. El doctor Jesús Ruiz Macosay desde Villahermosa nos comenta, magnífica plática y solo una pregunta. Los casos muy avanzados, ¿qué tanto beneficio de estos medicamentos mencionados? Y en la práctica se observa pocas respuestas. Bien, en el caso muy de la esclerosis avanzados. sistémica, Ajá. perdón, bueno, en el caso de la esclerosis sistémica, hay subanálisis del uso de antifibrosantes y es el grupo que mayor diferencia tiene entre no iniciarlo y sí iniciarlo. Entonces, ahí es una discusión relativamente frecuente que empiezan y dicen, bueno, ¿ya para qué se lo doy si es que está muy avanzado? Momento, esa persona tiene todavía cierto grado de funcionalidad y cuando se comportan o cuando se inician, entonces esos pacientes van a conservar esa funcionalidad que es tan importante, ¿no? Entonces, yo creo que aquí en medicina existen múltiples casos en los cuales, o múltiples ejemplos en donde o no se quiere dar porque se avanzó muchísimo o no se quiere dar porque apenas va empezando. Y yo creo que en ambos escenarios existen múltiples ejemplos en los cuales
de manera rutinaria se desmitifican esas posturas y se dan cuenta que, uno, es muy importante conservar la función en el paciente que está muy avanzado, y dos, y si mi paciente apenas está empezando, pues hay que empezar temprano para conservar el mayor tiempo. Es quizá un tanto cuanto difícil entender el concepto de que con estos tratamientos antifibrosantes, pues quizá el paciente no vaya a referir ninguna mejoría, o sea, prácticamente se va a quedar igual, pero va a conservar funcionalidad, y el conservar funcionalidad es igual a conservar calidad de vida. Ok, muchas gracias, doctor. Hay muchísimas preguntas, voy a leer una más, pero sí ha despertado mucho interés este segmento de pláticas. Por aquí el doctor Sergio Torres Morales pregunta sobre si verdaderamente funciona la pirfenidona para fibrosis pulmonar post-COVID. ¿Quién nos podría contestar? ¿Doctor Alemán? Claro, bueno, mencionamos en la fisiopatología de que muchas veces el inicio de la cascada profibrótica pues es desencadenado por un insulto pulmonar, un daño que ocurre de nuevo en un paciente envejecido con cierta predisposición a echar a andar estos mecanismos profibróticos y que no hay en su historia clínica alguna causa conocida, pero que comienza con tos, con disnea, alteraciones en la función pulmonar, que hay hallazgos de cambios fibróticos en la tomografía. Y pues sí es cierto, ¿no? En esta pandemia hemos tenido a pacientes que como único antecedente tienen que tuvieron COVID, pues ya a estas alturas hace un año o hace un año y medio, y que no se les quita la tos y que tienen disnea y que siguen los cambios fibróticos, que si han tenido la oportunidad de tener un seguimiento con función pulmonar, algunos han tenido pérdida progresiva de esta función pulmonar. Entonces, no es tanto que el COVID provoque fibrosis, pero sí pudo haber sido un daño inicial que echó a andar estos mecanismos, y que solamente el seguimiento nos va a decir si el paciente tiene características de progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Es ahí donde hay progresión de los cambios fibróticos, donde sí pueden tener un papel los antifibróticos. Muchas veces se ha intentado, por las bases en las cuales actúan estos medicamentos, iniciarlo a la par de la neumonía grave por COVID, pero esto realmente no ha tenido todavía un sustento adecuado. Lo que sí podríamos decir es que en el contexto de un paciente que tuvo como único antecedente neumonía por COVID y que en el seguimiento persiste con cambios fibróticos y que estos tienen progresión, es el paciente que no por COVID, pero sí por una enfermedad intersticial progresiva, que pudiera ser candidato a que sí se le dé una terapia antifibrótica. Correcto, doctor, entendido. Quisiera, Pues, perdón que interrumpa, quisiera agregar un pequeño comentario en esto. claro, doctor. Sí, desafortunadamente con el daño pulmonar que se genera por los pacientes que tienen neumonía grave por COVID, se extendió, se popularizó mucho el uso de algunos antifibrosantes, quizás no justificado en la mayoría de ellos. Si recordamos la tomografía que nos orienta, y como bien lo decía el doctor Alemán, a que el paciente realmente tenía un daño pulmonar más grave o más complicado, cuando vemos en la tomografía del paciente post-COVID que tiene bronquiectasis por tracción, que tiene reticulación gruesa, que tiene engrosamiento septal importante, algo que nos está indicando que realmente si hay un problema fibrótico más consolidado, pues en esos pacientes es cuando podría estar justificado el uso de antifibrosantes. Desafortunadamente hemos visto pacientes que quizás no era la mejor terapéutica en su momento, es un medicamento caro, y a veces es más bien la respuesta inflamatoria que queda después del COVID, el daño pulmonar per se de la misma agresión que sufre los alveolos y todo el intersticial pulmonar, pero que afortunadamente en la mayoría de los casos ese daño pulmonar suele ser reversible o va mejorando. En unos pacientes
por un tiempo, 3, 4 meses, o quienes más, quienes menos, pero en aquel paciente que vemos ese tipo de alteraciones en la arquitectura pulmonar por tomografía y que aparte tiene pérdida de la función pulmonar, o sea, si hacemos espirometría y vemos que la capacidad vital forzada está declinando y que el paciente sigue sintomático, ahí es cuando en esos pacientes sí es como, se debe o puede usar antifibrosantes. Esta pregunta justo se hicieron en el Congreso Nacional de Neumología en Monterrey hace unos meses y se lo preguntaron al presidente de la Sociedad Europea respiratoria y él sí justificó el uso de antifibrosantes, pero específicamente en ese grupo de pacientes, o sea, pacientes que tienen alteraciones tomográficas características como las que hemos mencionado, ¿sí? Y aquellos que tienen declinación de su función pulmonar. Ok, muchísimas gracias, doctor Jicotencal. Muchísimas gracias a todos por su aportación, por compartir sus conocimientos y por estas extraordinarias ponencias. Agradecemos mucho de parte del Colegio de Medicina Interna de Veracruz su participación con nosotros y pues por situaciones de tiempo daremos por terminada nuestra charla. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Buenas tardes.